¿Cuál es la misión que le deja Jesús a su apóstol Pedro? Y para esto vamos a ver primero quiénes forman la iglesia. La iglesia la formamos todos y muchas veces en la iglesia vemos esta imagen de Jesús, el buen pastor, y nosotros somos las ovejas, ¿verdad? Lo dice en la Biblia, lo vemos muchísimas veces en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Aquí voy a mencionar algunas. Marcos 6:34. Pues andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles a la gente. También en Mateo 26, versículo 30. Heriré al pastor y dispersaré las ovejas. Esto dice sobre los primeros cristianos, ¿verdad? Entonces, pues si nosotros somos las ovejas, Jesús es el buen pastor, ¿qué iba a pasar cuando Jesús ascendiera al cielo? Si bien nos deja el Espíritu Santo, nos deja la Eucaristía, que es su propio cuerpo y sangre, pero ¿quién iba a tomar el control si vimos que ya los discípulos, estando Jesús con ellos, pues discutían quién iba a tener el primer puesto, quién iba a ser el más importante, como Jesús sabía esto, ¿no? Y por eso deja establecido, antes de irse, las bases de esta primera iglesia cristiana. Entonces, para eso me gustaría leerles una parte en el Antiguo Testamento, un pequeño versículo. Isaías 22, del 21 al 22. Isaías sabemos que es uno de los profetas, de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Menciona: le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo, y será un padre para los habitantes de Judá. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando él cierre, nadie podrá abrir. Aquí hablaba sobre el administrador del reino de David, y lo que nos da es un reflejo de cómo funcionaba un reino. En el reino, el rey David tenía un siervo al que se le confiaban las llaves. Él era el encargado, pues, de los bienes del reino, de toda la confianza del rey, y con autoridad. Entonces veamos cómo le dan las llaves. Lo que él abra, nadie lo puede cerrar; lo que él cierre, nadie lo puede abrir. Se le da un cargo. Bueno, pues bien, ahora vemos en Mateo 16, del versículo 15 al 19. Jesús preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora yo te digo: tú eres Pedro, Cefas, que significa piedra, ¿no? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás podrán vencerla. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Fíjense, a él le da las llaves. A Pedro le cambió el nombre, ¿eh? Pedro se llamaba Simón, y a partir de ahí se llamó Pedro, que en arameo es Cefas, Kefas, piedra, también se menciona, ¿no? Lo dice también Juan, capítulo 1, versículo 40. Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamaré Kefas, que quiere decir piedra. ¿Por qué le cambia el nombre? Porque en la Biblia existe este cambio de nombres. Cuando se cambia la misión, cuando se le da una misión, cambia tu vida. Por eso también a Abraham, cuando Dios le da la misión, le dice que él va a ser el padre de los judíos, le cambia el nombre a Abraham. Fíjense, qué interesante. Jesús va a ser entregado, ¿verdad? Va a morir por nosotros. Les habla de esto para que estén advertidos, y le dice a Simón, Lucas capítulo 22, versículo 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como el trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Jesús dice: Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a todos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y cuando vuelvas, después de la negación, después de que se arrepintió, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Le está dando bien clara la misión que va a tener, ¿verdad? Ahora, la misión de Pedro es ser servidor de todos, ¿verdad? Porque así lo dijo Jesús. El más importante es el que tiene que servir más. Es el servidor de todos, pero es el que tiene palabra para aclarar
las disputas de la primera iglesia, las dudas que se iban presentando, como vamos a ver. Pero bueno, después de que Jesús resucita, en una de las apariciones que tiene con ellos, le dice: apacienta mis corderos. ¿Quiénes éramos los corderos, las ovejas? Pues nosotros, desde el pueblo de Dios. Le pregunta por segunda vez. Bueno, esto vamos a ver. Juan 21. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Jesús, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Lo hace 3 veces porque tiene que sanar la herida. Apacienta mis ovejas, no tus ovejas, no son tus ovejas, son mis ovejas. Apaciéntalas porque yo me voy. Les dejo todo, les dejo el Espíritu Santo, les dejo mi cuerpo, la Eucaristía, apaciéntalas. Más tarde vemos cómo es esta función. En Hechos 2:14 vemos que cuando el primero que proclama a Jesús públicamente es Pedro, y esa primera vez se convierte en 3,000 personas, ¿verdad? Vemos que la sombra de Pedro sanaba, tenía muchísimo poder del Espíritu Santo con él. Pero también es el que recibe instrucciones importantes sobre la primera iglesia, Hechos 10:13, cuando Dios le presenta una visión donde está una mesa servida y hay alimentos impuros para los judíos, y le dice: Pedro, come. Y dice: no, Señor, no puedo, es impuro. Y Dios le contesta: no llames impuro a lo que yo he purificado. Después se presenta la pregunta en la comunidad si podían aceptar a los gentiles, a los que no eran judíos. Y después de haber tenido esta visión, Pedro pues les platica a sus hermanos y entienden que Dios quiere que también la fe se extienda a todos, y gracias a eso nosotros la tenemos, porque pues no venimos de nacimiento de los judíos, ¿verdad? Entonces ahí es donde la iglesia se hace universal. Por eso la iglesia católica significa universal. Entonces, ¿quién fue el que tuvo esta instrucción, esta visión? Pedro, porque él era el encargado. Y de ahí en adelante pues ya vemos que después de Pedro, cuando moría, pues había otro encargado de la iglesia, que es lo que conocemos como la sucesión apostólica, lo que nuestro papa, ¿verdad?, viene de una larga generación que tienen el poder, las llaves del reino de los cielos, y son encargados de estas decisiones tan importantes sobre nuestras cuestiones de fe dogmáticas y sobre nuestra doctrina católica. Espero que les haya interesado, me ha parecido tan interesante como a mí, y les quiero decir que todo esto lo aprendí de un sacerdote que se llama Luis Toro, que lo pueden encontrar en internet, súper interesantes sus debates, y bueno, yo creo que tiene muchísima sabiduría. Por si les interesa conocer más de la Biblia, ahí lo pueden buscar.